Ya, bienvenidos y bienvenidas entonces estudiantes de séptimo básico. Vamos a recordar las normas del aula virtual, que acuérdense que tienen que tener el micrófono en silencio, encender la cámara y si no pueden encender la cámara, tener una fotografía de ustedes, pero no de dibujos o personajes. Acuérdense de respetar también los turnos y cuando se le dé el espacio a alguien para opinar, obviamente respetar que termine de hablar antes de dar su opinión. Además, acordarse que la participación conlleva décimas, así que la idea es que obviamente participen, ya sea por el chat o por micrófono. En algunos casos yo, al igual como en las clases anteriores, les voy a solicitar que hablen exclusivamente por el micrófono y en otros casos les voy a pedir que escriban su respuesta en el chat. Bueno, acuérdense que estas décimas les van a servir para la nota de, en el fondo, el promedio de todas las formativas que ustedes han realizado, acordarse de ponerse al día, ya llevamos 2 formativas, hoy día va a ir la tercera, y el viernes finalmente la cuarta. El plazo para completar todo lo que ustedes tengan pendiente de cualquier asignatura es hasta máximo el 16 de septiembre. Hasta esa fecha ustedes deberían enviar todos los trabajos o evaluaciones que tengan pendientes en algunas asignaturas. En mi caso, en matemática, yo igual los voy a ir molestando, así como lo hice el otro día, para que se vayan poniendo al día los que no han llenado las formativas. Bueno, y con eso, después de este viernes, que es nuestra última clase, vamos a tener un receso donde los profesores vamos a revisar, ustedes también van a tener una semana de vacaciones, y nos volveríamos a encontrar la primera semana de octubre para realizar la retroalimentación de las evaluaciones que ustedes realizaron y ver qué cosas hay que reforzar y qué cosas vamos a continuar viendo, ya sea de manera presencial u online, todavía no se sabe. Vamos a aceptar acá a los últimos que están ingresando. ¿Qué nos convoca el día de hoy? Estamos en la asignatura de matemáticas, en la unidad de números. El título o tema de la clase de hoy día va a ser resolver problemas con números enteros. Por favor, silenciar ahí, por favor. No están pasando mi... Como les decía, lo que vamos a hacer hoy día va a ser resolver problemas con números enteros, decimales y fracciones. Entonces vamos a resolver estos problemas y ejercicios que involucran operaciones en distintos ámbitos utilizando estos números. Es decir, al principio de año nosotros conocimos los números enteros, después trabajamos con los números decimales y ahora último estamos trabajando con las fracciones. Y ya a esta altura ustedes ya deberían saber sumar, restar, multiplicar y dividir tanto con números enteros, decimales y fracciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a resolver ejercicios donde puede aparecer cualquier número y cualquier operación que permita resolverlo, ya sea con una suma, con una multiplicación o una división, no necesariamente lo último que estuvimos trabajando, ¿ya? Hoy día es 9 de septiembre y acuérdense que esta clase es la recuperación del día 4 de septiembre que no se pudo realizar la clase número 3. Entonces, recordemos, ¿qué trabajamos? ¿Qué fue lo último que trabajamos la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosas estábamos viendo antes? Acuérdense de estar activos por el chat o por micrófono. Ahí la Sofía me dice el inverso multiplicativo. Ahí escuché la división y está relacionado con el inverso multiplicativo. ¿Dónde utilizábamos el inverso multiplicativo nosotros? Lo ocupamos para poder, Para la división. era uno de los pasos para la división. Muy bien. ¿Para la división entre qué? ¿Entre números decimales, entre fracciones, entre números enteros? De fracciones. Entre fracciones, muy bien, ¿cierto? Ahí utilizamos el inverso multiplicativo. Entonces, lo que hicimos en realidad en la clase anterior fue resolver problemas que involucraban la división entre fracciones y decimales. Acuérdense que también de repente habían ejercicios donde se mezclaban las fracciones con los decimales y teníamos que tomar la decisión si el decimal lo transformábamos a fracción para hacer la operación o si la fracción la transformábamos en decimal para hacer la operación correspondiente. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora para recordar cómo se dividían las fracciones? ¿Cuáles eran los pasos para hacer la división? ¿Quién se acuerda? Profe, yo. Dígame. Ya. Primero, teníamos que cambiar la segunda fracción, o sea, hacer el inverso multiplicativo con la segunda fracción.
y después cuando ya tenías el inverso multiplicativo de esa fracción, multiplicarlo con la otra y el resultado que te daba, si se podía simplificar, se simplificaba. Muy bien, ahí la Nicole nos describió todos los pasos para hacer la división de fracciones. Tal como lo dijo ella, tenemos una división entre dos fracciones, la segunda fracción se invierte, es decir, se encuentra su inverso multiplicativo, luego la operación división cambiaba a multiplicación y ahí resolvíamos la multiplicación entre dos fracciones. Y si se podía simplificar el resultado, se hacía. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Porque sabemos que la división necesita la multiplicación de fracciones. ¿Alguien se acuerda cómo se multiplicaban? Lineal. De manera lineal, ¿cierto? Es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a recordar con un ejercicio. En este caso tenemos un número mixto dividido por una fracción. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer en este ejercicio, Diego Lucero? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué es lo primero? Lo primero es hacer el número la fracción mixta y convertirla en una fracción normal, pues. Transformar el número Y mixto a una entonces fracción, ¿cierto? Eso, ¿y cómo se hacía, Diego, en la transformación? ¿Te acuerdas? sí, se multiplica el número mixto con el denominador y después había que sumar el resultado con el numerador. Muy bien. Tal como lo dijo el Diego, primero transformamos el número mixto, que en este caso el entero se multiplica por el denominador y al resultado le sumamos el numerador. Y ahí nos va a dar el numerador de la nueva fracción, es decir, si multiplicamos 2 por 4 nos da 8, más 3 nos quedaría 11, entonces escribimos un 11. Y en este caso acuérdense que el denominador se mantiene, entonces aquí sería que 2 enteros 3 cuartos es lo mismo que 11 cuartos. Y ahora planteamos nuevamente lo que teníamos, que era la división, en este caso con los 3 octavos. Me están quedando un poco feos los números porque en este touchpad es muy sensible, entonces ya no es tan fácil escribir como antes. Ya, entonces ahora tenemos la división entre las fracciones. ¿Quién me puede decir cuál es el inverso multiplicativo de los 3 octavos? A ver, escríbanmelo en el chat. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Muy bien, ahí en el chat ya me lo dijeron. Gracias al Martín también por avisarme que se me desactivó el micrófono recién. Muy bien, si calculamos el inverso multiplicativo de los 3 octavos, acuérdense que tal como dice la palabra, inverso es simplemente darlo vuelta. Entonces en este caso, inverso multiplicativo tiene relación a que el 3 octavos se va a transformar en 8 tercios. Entonces ahora lo que nosotros resolvemos, tal como lo dijo la Nicole, tengo el 11 cuartos, lo voy a hacer acá abajito, el 11 cuartos, y la división va a cambiar a una multiplicación. Y ahora escribo el inverso multiplicativo, que en este caso, tal como lo escribieron ustedes, es 8 tercios. Y yo le pregunté al Diego cómo se realizaba la multiplicación, o no me acuerdo a quién le pregunté, la multiplicación de fracciones, y me dijeron que se hacía de manera lineal, la Daixa lo dijo. Y acuérdense que la manera lineal significa que multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. ¿Cuál sería mi resultado en este caso? A ver, escríbanmelo en el chat. ¿Cuál sería el resultado de esta multiplicación de fracciones? Sin simplificar, después vamos a ver la simplificación. Bien, ahí ya lo hicieron bien rápido. Multiplicamos entonces el 11 por 8 y nos queda 88, tal como lo pusieron ustedes en el chat. Nos queda 88, ahí está muy sensible esto. Y 4 por 3 nos quedaría finalmente 12. ¿Por cuánto puedo simplificar esta fracción? Por 2. Por 2. ¿Y qué pasa si simplificamos por 2? ¿Qué fracción nos va a resultar? ¿Quién me puede decir qué fracción vamos a obtener si simplificamos por 2? 44 sextos. Muy bien, ahí dijeron 44 sextos también en el chat, el Santiago, la Nicole, el Jonathan y el Tiago y el Martín. Muy bien, chiquillos.
44 sextos. Pregunta, si tengo 44 sextos, ¿podré simplificar esa fracción de nuevo? Se puede simplificar por 2 nuevamente. Nuevamente por 2. ¿Y qué vamos a obtener si simplificamos por 2 nuevamente? 22 sobre 3. Muy bien, ¿y eso puedo seguir simplificándolo? ¿Se puede o no se puede el 22 tercios? No, no se puede. No, no se puede, ¿cierto? No hay ningún número que divida el 22 y que divida el 3, ¿cierto? En este caso solamente podríamos haber elegido el 3 por el denominador, pero el 22 obviamente no se puede dividir exactamente por 3. Muy bien, entonces así se dividían las fracciones. Y para recordar también lo que hicimos en la clase anterior, vimos también la división entre números decimales. Entonces, si yo tengo esa división entre decimales, 9,75 dividido en 1,5, ¿qué tengo que hacer yo para dividir los números decimales? ¿En qué me tengo que fijar primero? En la coma, en la segunda, en el segundo número decimal, entonces hay que arrimar la coma para quitarla de ese número, pues. Claro, me tengo que fijar que el Como, segundo número no puede ser decimal. Entonces, para ajá, transformarlo a un exacto. número que no sea decimal, tal como lo dijo el Diego, movemos la coma, ¿cierto? En este caso se mueve la coma hacia la derecha un espacio para que no sea decimal. Y si lo muevo en ese número, también tengo que moverlo en el otro. Es decir, en este caso también se mueve un espacio. ¿Cuál va a ser la nueva división que yo voy a obtener, Ernesto? El 97,5 dividido en 15. Muy bien. En este caso, la nueva división va a ser 97,5. Mientras yo estoy escribiendo, ustedes hagan la división. 97,5 dividido en este caso en 15, ¿cierto? Y esa es la nueva división que yo tengo que resolver. Entonces, lo primero que hacemos para resolver es ver si el 15 me cabe en el 9. En este caso sabemos que no cabe en el 9, pero sí en el 97. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 97? 6 veces, y 6 por 15 me queda 90, y me sobrarían 7. Entonces en este caso bajo el 7, y ahora, como viene la coma, ¿qué tengo que hacer si viene la coma? Poner la coma en el resultado. Muy bien, la coma se copia en el resultado, y ahora puedo bajar el número 5, que en este caso me quedaría 75, y el 15 en el 75, ¿cuántas veces cabe? Ahí en el chat me lo están diciendo. Muy bien, chiquillos, también activos en el chat. 5 veces, ahí lo puso también la Emilia. Entonces tenemos que el resultado en este caso es 6,5 porque 15 por 5 es 75, entonces el resto finalmente es 0. Entonces en este caso, 9,75 dividido en 1,5 es lo mismo que 6,5. Lo único que hicimos fue transformar a una nueva división, ¿cierto? Procurando que el segundo nunca puede ser decimal. Bien, chiquillos. Ahora, vamos a recordar algunas cosas que también ya hemos visto, que son los ejercicios combinados, es decir, cuando nos aparecen distintas operaciones con distintos números. ¿Se acuerdan en qué orden se resuelven si yo tengo distintas operaciones? ¿Qué es lo primero que yo tengo que resolver en una operatoria combinada? El paréntesis. Si es que hay paréntesis, el paréntesis. Después del paréntesis, ¿qué tengo que resolver, Sofía Sánchez? La multiplicación o la división. Bien, la multiplicación o división. ¿Y en qué orden se resuelve la multiplicación o división? ¿Cómo yo sé cuál voy a hacer primero? De izquierda a derecha. Profe, si me acuerdo, Derecha. Muy bien, de izquierda a derecha, ¿cierto? Y después de que resuelvo las multiplicaciones y divisiones, ¿qué tengo que hacer? La suma y resta. La suma y resta, y en este caso también de izquierda a derecha. Muy bien, chiquillos. Después van a conocer unos nuevos números que ahí van a saber que el orden va a cambiar un poquito. En este caso, para resolver operaciones combinadas que involucren los números enteros, los decimales o las fracciones, que son los que hemos visto hasta ahora, primero obviamente tiene que ser necesario representar las fracciones como números decimales y viceversa. También en este caso, cuando yo tengo
operaciones combinadas donde hay distintos tipos de números, la idea es que ojalá todos queden similar, o todos números decimales, o todos fracción, para que después se me haga más fácil hacer los cálculos. Obviamente, si la expresión tiene paréntesis, se resuelve primero el paréntesis y la operatoria que está dentro de ese paréntesis. Si hay una suma en el paréntesis, se tiene que hacer esa suma del paréntesis primero. Después se tiene que resolver la multiplicación de izquierda a derecha, y una vez que solo quedan sumas y restas, también se resuelven de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces acá el primer paso que nosotros agregamos antes del paréntesis es transformar aquellos números en uno solo, es decir, o todos a decimales, o todos a fracciones, o todos a números enteros. ¿Alguna duda con el orden? ¿No? Seguimos entonces. Ya, el primer ejercicio que van a tener que resolver va a ser la resolución de este ejercicio combinado. En este caso dice 1,8 más 2 octavos por 1,5 por 1/5 dividido en 1/2. Pregunta, ¿qué es lo primero que yo voy a tener que resolver en este ejercicio? Tiene que poner el número decimal a fracción o la fracción a decimal. Después se Claro. suma el primer paréntesis. Para poder resolver los paréntesis, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer, vamos a resolver los paréntesis. En este caso tenemos el primer paréntesis que dice 1,8 más 2 octavos. ¿Qué es más fácil acá? ¿Transformar las cosas a decimal o transformar las cosas a fracción? ¿Qué prefieren ustedes? Fracción. Fracción. ¿Cómo se transforma el 1,8 a fracción? Pone el número sin la coma, entero, Ya. y abajo la y ponen 1 y la cantidad de ceros y de cuántos números decimales tiene. Muy bien, tal como lo dijo la Sofi, se escribe el número completo, en este caso el 1,8, el número completo es 18 porque se pone sin la coma, en el denominador se pone un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales tenga, en este caso tengo un solo decimal, entonces escribo un solo cero, por lo tanto 1,8 es lo mismo que 18 décimos. Y ahora tenemos la suma entre estas dos fracciones. Pregunta, ¿las fracciones tienen igual o distinto denominador? Distinto. 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 Giancarla, respóndeme tú esta pregunta. ¿Qué pasa cuando las fracciones tienen distinto denominador? ¿Cómo las puedo sumar? Profe, ¿me puede repetir? Que no la escuché. ¿Cómo sumamos las fracciones cuando tienen distinto denominador? Distinto denominador. ¿Te acuerdas? Más o menos. Más o menos. Había un paso importante que hay que hacer antes de sumar. No podemos llegar y sumar, ¿cierto? Porque tienen distinto denominador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Alguien puede ayudar a la No Giancarla? sé, A ver, Giancarla. profe, ¿no era que se multiplicaba? No me acuerdo. Yo creo que no está cerca. A ver, ¿alguien puede ayudar a la Giancarla? Que nos diga cómo se sumaban las fracciones cuando tenían distinto denominador. Ahí la chiquina dijo el mínimo común múltiplo. Sí, tiene que ver el mínimo común múltiplo. ¿Para qué yo busco el mínimo común múltiplo? Para el denominador. Ya. ¿Y qué estoy buscando con los denominadores ahí? ¿Qué tengo que hacer con los denominadores? Igualando. Que son iguales. Muy bien, cuando los denominadores de la fracción son distintos y están sumando o restando, tengo que igualar los denominadores, es decir, los denominadores tienen que ser el mismo número. Solo así yo puedo sumar o restar. Entonces, en ese caso, si yo tengo el 10 y el 8, tal como lo dijo la chequina, tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores para ver cuál es el denominador que tienen en común. En este caso, el 10 y el 8, ¿qué denominador van a tener en común? El 10. El 10, el 8 yo lo puedo transformar en 10. Acuérdense que para encontrar el común denominador significa que yo las fracciones las amplifico por algún número. Busco un número que esté en la tabla del 8 y en la tabla del 10. ¿Qué número es ese?
Ahí la Chequi lo dijo, 40, muy bien. El 40 está en la tabla del 10 y está en la tabla del 8. También podría haber sido el 80, pero no iba a quedar la fracción mucho 80. más grande. Tal como dice la palabra mínimo común múltiplo, la idea es buscar el valor más pequeño que tengan en común. Acá existen varias técnicas. Acuérdense que yo puedo ir poniendo los múltiplos del 10, los múltiplos del 8 y ver cuáles son los que tienen en común y elegir el más pequeño. O puedo El hacer la 2 o el tabla 4. del mínimo común múltiplo, ¿sí? Acuérdense que la tabla del mínimo común múltiplo, por si no se acuerdan, la voy a hacer acá arriba. Yo hago una tablita, escribo los denominadores, en este caso el 10 y el 8, y acá al lado, acuérdense que yo voy colocando los divisores, es decir, los números que dividen al 10 y al 8, y luego esos divisores yo los multiplico. Entonces, en este caso, ¿qué número divide al 10 y al 8? Yo lo escuché por ahí, me dijeron el 2, por lo tanto, me va a quedar un 5 y un 4, y ahora el que divide al 5 y al 4, el 2, porque voy partiendo siempre de los más pequeños, por lo tanto me queda un 2 y un 5, luego escribo otro 2, me va a quedar 1, que es la meta que yo busco, y me queda un 5. Finalmente escribo un 5 para que desaparezca ese 5 y me queda un 1. Y tal como se los dije recién, todos estos numeritos que están acá al lado son los que se multiplican para encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces tengo 2 por 2, 4, después 4 por 2, 8, y 8 por 5, 40, que fue lo que nos dijo la chequina. Es decir, el 40 es el mínimo común múltiplo entre 10 y 8, es decir, va a ser el denominador que tienen en común. En este caso, escribo el denominador 40 y yo acuérdense que lo que tenía que hacer es buscar el 10. ¿Por qué número se multiplicó para que fuese 40? Por 4. Por 4, y si yo multiplico por 4 abajo, también se multiplica por 4 arriba. Si multiplico 18 por 4, me queda 72, que es el resultado que ya escribí acá, y el 8, para que sea 40, lo tengo que amplificar por 5. Por lo tanto, también multiplico por 5 arriba, y ahí sabemos que 5 por 2 nos da el 10 que está abajo. Finalmente, como ambas van a tener denominador 40, lo puedo escribir en una sola fracción y sumar solo los numeradores. Entonces, en este caso, 72 más 10 nos queda 82. Pregunta, ¿puedo simplificar esta fracción? Por 4. ¿Por 4? ¿Seguro? Por 2, Por 2, muy bien. Si simplificamos por 2, en este caso, ¿qué nos va a dar? 41 sobre 20. Muy bien, simplificamos ahí por 2 y nos dio 41 sobre 20, ¿cierto? Y esa fracción no la puedo seguir simplificando porque el 41 es un número primo. Entonces, resolvimos el primer paréntesis, que era una suma entre un decimal y una fracción, y recordamos cómo se sumaba la fracción. Acuérdense que siempre hay que encontrar el denominador común. Ya me di cuenta que lo habían olvidado algunos. Y ahora resolvemos el segundo paréntesis, que esto es una multiplicación. Pregunta, ¿cómo resuelvo esa multiplicación? ¿Qué hago primero? Primero el, ¿cómo se llama? Decimal. El decimal, ¿ya? Hay que transformar la fracción. Muy bien, transformamos el decimal a fracción. José Ignacio Valderrama, ¿cómo transformo el 1,5 a fracción? Al 1,5 se le quita la coma y se va a transformar en 15. Luego hay el denominador del 15, o sea, para convertir la fracción hay que colocarlo en el numerador y su denominador va a ser 10. Muy bien, entonces, ¿qué fracción va a ser, José Ignacio? 15 diezavos. Muy bien, 15 diezavos, 15 décimos, ¿cierto? Muy bien, ahí lo transformamos a fracción y ahora tenemos que resolver esta multiplicación. Emilia Gómez, ¿estás por ahí? Emilia, ya que estás por el chat, ¿cómo multiplico estas fracciones? ¿Qué números tengo que multiplicar para resolver acá? Lineal, muy bien.
¿Y qué resultado voy a obtener yo al multiplicar estas fracciones? Los demás también vayan calculando qué resultado voy a obtener. Me pueden mandar la respuesta por privado. Ahí me están llegando varias respuestas del resultado, muy bien. Y ahí la Emilia también me respondió. Muy bien, Emilia. Y muy bien los demás también que respondieron ahí. Ah, y el José Ignacio dijo que el mínimo común múltiplo ahí sería 10. Sí, pero acuérdate que el mínimo común múltiplo nosotros lo utilizamos solamente cuando hay sumas o restas. En la multiplicación da lo mismo porque yo multiplico hacia el lado. Entonces, pero sin embargo, si vemos y hubiese habido una suma o una resta, sí el mínimo común múltiplo era 10. En ese caso sí hubiese estado bien. Entonces, en este caso, tal como lo hicieron ustedes, se multiplica de manera lineal, entonces va a quedar 15 partido en 50. Pregunta, ¿por cuánto puedo simplificar el 15 cincuentaavos? Por 5. Por 5, muy bien. Y si simplifico por 5, ¿qué me va a dar? Ups, se los dije. Décimo. Muy bien, 3 décimos, ¿cierto? Ya resolvimos acá los paréntesis. ¿Qué tengo que hacer ahora si ya resolví los paréntesis? Ahora tiene que multiplicar y dividir. Ahora tengo que reemplazar en el fondo esos paréntesis por mis resultados y ver las operatorias que tengo, que en el fondo son multiplicación y división, ¿cierto? Entonces resolvemos de izquierda a derecha en este caso. Ahí yo cambié el primer paréntesis por su resultado, el segundo paréntesis por el resultado y mantuve la división del 1/2. ¿Qué tengo que resolver primero? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación porque está en el primero, pues el izquierdo. Porque es lo primero que aparece de izquierda a derecha, ¿cierto? Si multiplicamos 41/20 por 3 décimos, vamos, díganme la respuesta en el chat. ¿Qué resultado vamos a obtener? Ya me están llegando respuestas, muy bien, están siendo rápidos. Bien, ahí los que me están hablando por chat privado. Bien Martín, bien Sofía, bien Martina, bien Chequina, bien Emilia, bien Nicole. En este caso entonces multiplicamos 41 por 3 y 20 por 10 y la fracción que nos va a resultar en ese caso es 123 sobre 200 y mantenemos la división del 1/2 que es la operatoria que tenemos que resolver ahora. Le vamos a preguntar, a ver quién está por aquí. José Villalobos. ¿Cómo realizo esa división de fracciones? ¿Qué hago primero? Primero se saca el inverso multiplicativo de 1/2. Muy bien. ¿Y cuál sería su inverso multiplicativo? 2 sobre 1. Excelente. ¿Y qué pasa con la división? Pasa a ser multiplicación. Muy bien, José Villalobos. Tal como lo dijo el José, se calcula el inverso multiplicativo del 1/2, que en este caso es 2 sobre 1, ahí lo marqué con rojo, y la división se cambió por una multiplicación. Ahora, ¿qué resultado vamos a obtener al realizar esta última operatoria? ¿Cuál es el resultado de nuestro ejercicio? Y déjeme ver. Vamos calculando todos. $246 sobre 200. Muy bien, José, y muy bien también los que respondieron en el chat. Calculamos entonces 123 por 2, gracias José Villalobos. Calculamos 123 por 2 y 200 por 1 y nos queda finalmente 246 sobre 200. ¿Puedo simplificar esta enorme fracción?
por 2. Por 2, muy bien. ¿Y qué me va a dar si lo simplifico por 2? ¿123/100? Muy bien. Simplificamos entonces por 2 y nos quedó 123/100. Ahí voy a marcarles el dividido en 2 para los que se perdieron en esa parte. Entonces, aquí finalmente el resultado de todo este enorme ejercicio simplemente son 123/100. Pregunta, si yo les pidiese el resultado como número mixto, ¿qué número mixto equivale a 123/100? ¿Alguno de ustedes lo puede calcular así rápido? Diego Chávez. No lo escuché. Profe, creo que le haría un entero 23/100. 100, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Acá lo que yo pedí fue transformar esta fracción a número mixto, porque acuérdense que el numerador es mayor que el denominador, entonces lo puedo transformar a número mixto. Y tal como dijo el Diego Chávez, en este caso, si yo divido el 123 en 100, me va a quedar un entero, porque de los 123 puedo sacar 100, es decir, completar un entero, y me van a sobrar en este caso 23 partes de 100, ¿cierto? Entonces ahí al final, 123 partido en 100 es lo mismo que un entero 23/100, ¿sí? Acuérdense que también los resultados pueden estar escritos como número mixto, entonces es importante acordar y reforzar las cosas que ya hemos trabajado antes. Así que, ¿alguna duda con esto, chiquillos? ¿No? No. ¿Algo que no les haya quedado claro, no? En el chat tampoco hay dudas ya. No, profe. Veamos otro, y este es un problema. ¿Qué dice el problema? Violeta debe repartir 10.000 pesos entre ella y sus dos hermanos, de la forma en que muestra la tablet. ¿Cuánto dinero recibirá cada uno? ¿Y qué dice? Violeta recibe 2/5 del total, Esteban 1/4 del total, e Isabel lo que quedó. Entonces, si yo tengo que repartir dinero y me indican las partes de ese dinero que le corresponden a cada uno, ¿qué operación tengo que realizar yo para resolver este problema? Operaciones combinadas. Operaciones combinadas. Acuérdense No que acá sé. estamos viendo todo lo que ya hemos visto, así que puede o no puede ser. División. División. ¿Por qué división? Porque se supone que tiene que repartir entre los tres. O sea, ¿Ya? como dar una parte a cada uno. Habla de repartir entre los tres y lo asumimos como división, ¿ya? Puede ser. Si yo digo que Violeta recibe 2/5 del total, ¿qué significa eso? Que recibe 2/5 de los 10.000. Que recibe o sea, si los 10.000 lo dividimos en 5 partes, Violeta recibe 2 partes de ella, ¿cierto? Porque eso significa los 2/5. ¿Qué significaba el de o del en matemática? ¿Se acuerdan? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, en este caso, como dice Violeta, recibe 2/5 del total. En este caso son 2/5 por 10.000. Acuérdense que el del significa multiplicación. Entonces, en este caso, una confusión que puede haber sido es que porque dice repartir, asumir necesariamente que es una división. En el fondo, acuérdense que las fracciones representan partes de un entero. Entonces, en este caso, nuestro entero son los 10.000 pesos, imagínenselo de esa forma, son los 10.000 pesos, yo los 10.000 los dividí en 5 partes iguales, y a Violeta le di 2 partes de ella. Ustedes podrían hacer esto incluso sin plantear la multiplicación, porque si yo los 10.000 pesos los divido en 5 partes, ¿cuánto va a valer cada parte? Mamá, me asustaste. Desactiven el micrófono los que no están en la clase, por favor. Repito la pregunta. Si yo tengo 10.000 pesos y los tengo que repartir en 5 partes iguales, ¿cuánto vale cada parte?
2000. 2000. Mil. Y si yo digo que Violeta recibe 2 de esas partes, ¿cuánto va a recibir Violeta finalmente? 4000. 4000. Entonces yo lo podría resolver incluso de esa manera, sin necesario de plantear una operatoria. Pero en este caso, acuérdense que el del, si yo quiero plantear la operatoria, es multiplicación. Entonces en este caso es 2/5 por 10.000. Y esto ya lo hemos reforzado. Acuérdense que se resuelve de manera lineal. El 10.000 tiene denominador 1. Entonces si nosotros vamos a verificar si realmente eran los 4000. En este caso, 2 por 10.000 nos va a quedar 20.000 y 20.000 dividido en 5 nos va a quedar 4.000. Entonces acuérdense que también los ejercicios, si yo hago un dibujo que me represente la situación, yo también puedo saber exactamente también el resultado, que en este caso, acuérdense que las fracciones dividen partes de un entero. Ahora, si Esteban recibe 1/4 del total sin hacer la operatoria, ¿cuánto va a recibir Esteban? Si recibe una parte de 4 de los 10.000. Algunos se están equivocando. 1000. 1000 dice ahí. ¿Por qué 1000? Porque se dividiría el 4000 en 4 partes, creo yo. El 4000. Esteban dice que es 1/4 del total. ¿Cuánto era mi total? Ah, sí, sí. Vamos, ¿a quién se le ocurre? Sin hacer la operatoria, ¿cómo sería? Imagínense el total. El total eran los 10.000. Entonces tengo nuevamente mi entero, 10.000 pesos. En este caso, Esteban recibe 1/4, es decir, ahora el entero, ¿en cuántas partes se dividió? Si dice 1/4, ¿en cuántas partes se divide el entero? Se- ¿En cuánto? En 4. En 4 partes. Entonces ahora el entero no se divide en 5, se divide en 4. Y a Esteban le tocó una parte de esas 4. Si yo dividí el entero, que en este caso eran 10.000, en 4 partes, ¿cuánto vale ahora un pedacito? ¿Vale 2.000? ¿Cuánto vale? Si divido los 10.000 en 4 partes iguales. 2500, creo yo. 2.500, entonces ahora la parte no vale 2.000, sino que vale 2.500. Y en este caso, Esteban recibió solo una parte, por lo tanto recibió 2.500. Ahora, si planteamos la operatoria, en este caso tendríamos que Esteban recibe 1/4 del total, por lo tanto es 1/4 por 10.000. Si hacemos la multiplicación de manera lineal, nos quedaría 10.000 por 1, dividido en 4, y nos daría exactamente los 2.500. Finalmente, si Violeta recibió 4.000 y Esteban 2.500, ¿cómo calculo cuánto recibió Isabel si ella recibe lo que queda? A 10.000 le tiene que quitar lo que recibió Violeta y Esteban. Muy bien, y en ese caso, ¿qué resultado vamos a obtener? Ahí ya me lo dijeron en el chat algunos ya por privado, ¿cuánto recibe Isabel? Tal como lo dijo la Sofía, en este caso, Isabel es lo que queda si yo al 10.000 le quito los 4.000 y los 2.500. Por lo tanto, Isabel recibe... ¿Alguien por micrófono que me lo diga? Benjamín Rubio, Yo, ¿estás por ahí? Después José Ignacio, quiero ver si está el Benjamín. Benjamín, ¿cuánto recibe Isabel? Te estoy leyendo en el chat, Benja, por si acaso. Espero tu respuesta. Hay varios ya que me dieron la respuesta. Está muy bien la Sofía, la Nicole, la Emilia, la Chiquina, muy bien. Faltas Benja.
Muy bien, Martina también. Venga, por micrófono o por chat, ¿cuánto es lo que recibe Isabel? ¿No? ¿No está el Benja? Ya, como lo dijeron varios de ustedes entonces por el chat, tanto la Josefina, el José Villalobos, la Biancarla y varios de los demás que ya mencioné, la respuesta en este caso, si restamos 10.000 menos 4.000 nos queda 6.000, menos 2.500, finalmente el resultado es 3.500. Entonces acá, ¿qué es lo importante? Que si bien el ejercicio habla de repartir, en este caso el repartir no es en partes iguales y por eso yo no puedo hacer una división, porque no estamos hablando de repartir en partes iguales. En este caso, lo que hablamos de repartir el dinero, tanto Violeta, Esteban como Isabel recibieron cantidades distintas. Entonces acá, este tipo de ejercicio, lo que nosotros hablamos son partes de un número, porque estamos hablando de una fracción que se saca de un número, que en este caso es nuestra cantidad total. Entonces, en este caso, cuando yo tengo las partes de un número, y se llama partes de un número porque tenemos la parte que es la fracción, el D que significa multiplicación y el número que en este caso es 10.000, ¿cierto? Cuando hablamos de este tipo de ejercicio, al final el D siempre hay que acordarse que significa multiplicar. Entonces, si tenemos 2/5 de 10.000, significa que son 2/5 por 10.000. Y si no, la otra forma es representar el ejercicio como un dibujo y de ahí sacar las conclusiones dependiendo de, en este caso, cuánto vale cada parte. Veamos otro ejercicio. Dice, Rocío compró 2,5 kilogramos de durazno y 11/4 kilogramos de papa. ¿Cuánto pagó en total si el kilo de durazno cuesta 680 pesos y el kilo de papa cuesta 320? Este podría ser un ejercicio que perfectamente puede ser en la vida cotidiana, porque ustedes sí pueden ir a la feria y comprar 2,5 kilogramos de durazno. Y si yo les digo que el kilo cuesta 680, ¿cómo puedo calcular cuánto voy a pagar por los duraznos, por ejemplo? ¿Qué operatoria debería realizar yo? ¿A quién se le ocurre cómo realizar este problema? Profe, no sé si está bien, pero por ejemplo, el 2 es que son 2 kilos, entonces son 680 así por 2, o sea, no, Ajá. o se suma, no sé. ¿Ya? Sí, lo mismo, sumar o y multiplicarlo por 2, lo mismo. y después se divide el 680 por 2 porque está el coma 5, ¿Y ahí qué no sé, significa el coma 5? que es la mitad, Muy creo. bien, ahí la Sofi nos dijo ella una técnica, porque en este problema hay muchas formas de resolverlo, no existe una única manera. Tal como dijo la Sofi, ella lo pensó de la siguiente forma. Dijo, tengo 2,5 kilogramos. ¿Qué significa el 2,5? Que tengo 2 kilos y uno que es la mitad. Por lo tanto, si un kilo cuesta 680, 2 kilos va a ser 680 por 2 o 680 más 680. Acuérdense que la multiplicación resume una suma que se repite. Y el coma 5 significa que es la mitad. Entonces, si el kilo cuesta 680, el medio kilo cuesta la mitad de 680. Y después sumo los valores y tengo el resultado, ¿cierto? Ese es un excelente razonamiento y un buen camino porque en el fondo descompuso esta operatoria grande que yo podría hacer en operatorias más pequeñas. ¿De qué otra manera podría resolver este ejercicio? Diego Chávez, usted que me levantó la mano recién. ¿Se te ocurre una técnica distinta a la de la Sofi? Hacer una operación combinada ¿Cómo sería una operación combinada ahí? sería poner 2,5, sumarle, no, multiplicar el 680 ¿Con y el después, 2,5 ya? y después poner el 11 partido en 4 y multiplicarlo también por el 320. Ya, acá el Diego planteó otra estrategia para resolver este problema. La Sofía al principio había dicho, yo calculo los duraznos primero y después me voy a preocupar por las papas. Acá el Diego dijo, yo puedo plantear una operatoria combinada para calcular el total al tiro, de las dos cosas. Es decir,
El 2,5 lo multiplico por el 680 y el 11 cuartos por el 320. Bien, Diego, ahí. Pregunta, ¿por qué yo para calcular el precio de cada cosa tendría que multiplicar el 2,5 por el 680? ¿Por qué multiplico? ¿Y no divido, por ejemplo? ¿Se les ocurre un argumento? Profe, ¿será porque nos están mandando a saber el precio de algo y no a repetirlo? Claro, ¿cierto? Es porque en el fondo estamos viendo el precio a partir de 1 kilo, calcular algo más grande, entonces la multiplicación me permite amplificar eso y la división al contrario, es repartirlo, entonces sería mucho más pequeño. Obviamente si el kilo cuesta 680 yo no podría pagar menos por 2,5 kilos, ¿cierto? Sino que tendría que pagar más. Entonces, tal como me lo mencionaron ustedes y como ya tienen la idea de cómo se va a resolver este problema, vamos a hacerlo en este caso por separado. Obviamente yo podría escribir la operatoria completa, pero de todas formas tendría que resolverlo de manera independiente, ¿cierto? Porque tendría que poner paréntesis. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar los kilos comprados por el valor de 1 kilo, tal como lo dijeron ustedes. Si yo tengo los duraznos, entonces en este caso sería 680 por 2,5, es decir, el valor de 1 kilo por los 2,5 kilos que yo estoy buscando. Hagamos esta multiplicación. ¿Quién me quiere ayudar por micrófono a hacer la multiplicación? Yo, Ya, ¿quién dijo yo? ¿La de Carla o no? Carla. Ya de Carla. ¿Cómo multiplicamos esto? ¿Qué número con qué número primero? ¿Cómo, profe? ¿Qué números multiplicamos primero acá? ¿El 2 por 0 o el 5 por 0? El 5 por 0. 5 por 0. ¿Y cuánto es 5 por 0, Giancarla? 0. 0. Muy bien. Ahora, 5 por 8. Profe, 5 por 8, 40. Muy bien, Giancarla. 5 por 8, 40. Entonces nos queda el 4 de reserva. Ahora, 6 por 5. Son 30. Más 4, 34. Bien, Giancarla. Ahí hicimos la primera parte. Ahora le vamos a preguntar a la Nicole que me ayude con la segunda. Ya, Nicole, vamos ahora por el 2. 2 por 0. Ah, no, primero. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tengo que hacer primero cuando paso el segundo número? Hay que como correr un espacio. Se deja un espacio, ¿cierto? Y ese espacio puede ser un 0, un asterisco, una cruz, lo que ustedes quieran. O vacío, simplemente. Entonces ahora comenzamos. 2 por 0. 0. Muy bien. 2 por 8. 14. ¿Segura? Ah, no, 16, 16. 16. Ya. Y ahora 6 por 2. 12. Más 1. 13. Muy bien. Oh, ahí me equivoqué. Ese es 13, ¿o no? Sí. Sí, ese es 13. Y ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos esta multiplicación? Hay que sumar. Sumamos. Por lo tanto, si sumamos, ¿qué vamos a tener? 17.000. Tengo 0, 0, 6 más 4, 19.000. 10. Ahí ya me dijeron un resultado. Nos queda 6 más 6, o sea, 3 más 3, 6, más 1, 7. Y no era 19.000, po. Ah, no, me acuerdo. Era 17.000. ¿Está bien hecho eso o no? Porque yo me había equivocado incluso. ¿Es 17.000 o me falta hacer algo? Hay que poner la coma. La coma, muy bien. No puede ser 17.000, 2,5 kilos, ¿cierto? Es como es mucha plata por muy poco durazno. Entonces, en este caso, acordarse,
Si en los factores tengo un número decimal, acá tengo en este caso un decimal que es el 2,5, se tiene que correr la coma la cantidad de espacios como números decimales yo tenga, es decir, en este caso, un espacio. Entonces la coma va a ir ahí. ¿Qué resultado va a ser entonces ahora? ¿Cuánto valen los 2,5 kilogramos? $1.700, ¿cierto? En este caso sería 1.700. Ahí yo me había equivocado y le puse 1.600, así que era 1.700. Ahora, para calcular cuánto cuesta el kilogramo de papas, hacemos lo mismo, multiplicamos el valor del kilo por la cantidad de kilos que yo estoy comprando, que en este caso son 11 cuartos. Y en este caso lo que vamos a tener es una multiplicación entre fracciones, y se hace de manera lineal. Díganme por el chat cuál es el resultado que yo voy a obtener al multiplicar esta fracción. Mientras yo voy a cambiar acá, porque seguramente me va a quedar mal el resultado después. Ah, no me va a dejar cambiar. Multiplicamos 320 por 11. ¿Y cuánto da 320 por 11? ¿Cuánto? Dígame. 3.520. 3.520 y abajo queda 4 por 1, 4. Ahora el 3.520, tengo que dividirlo en 4 o simplificarlo. ¿Qué resultado me va a dar? Ahí me lo pusieron en el chat también. Nos va a quedar exactamente 880. Es decir, ¿qué tenemos? Que en total pagó, y ahí yo me equivoqué, era 1.700, ahí para que vean que uno igual se equivoca, 1.700 más 880. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto pagué en total por todo? Vamos haciendo la suma. Me van escribiendo por el chat si ya lo tienen. Martín, levantaste la mano. ¿Quieres hablar por micrófono y decir la respuesta? Ah, se equivocó. Por micrófono, que alguien me diga, ¿cuánto nos va a dar? 2.580. Muy bien, Nicole. En este caso nos va a quedar 2.580. A mí yo me equivoqué porque me comí al principio. Acá había puesto 1.600 y era 1.700. Entonces yo también me equivoqué. Entonces era 2.580. Entonces, ¿qué es lo importante de estos problemas? Que cuando a mí me piden calcular el dinero, por ejemplo, de los kilogramos que yo compré respecto a un producto y sé solo el valor de 1 kilo, puedo aplicar distintas estrategias, como la estrategia de la Sofi, que ella descompuso el 2,5 en operatorias más pequeñas, o plantear una operatoria combinada, como lo dijo el Diego Chávez, donde yo tenga que calcular todo, pero a su vez también yo puedo calcular de manera independiente cada uno de los valores, acordándose siempre que yo puedo transformar incluso estos números en ejercicios más simples para pensar cómo yo tengo que resolverlo. Porque, por ejemplo, si acá nos dicen que el kilo de durazno cuesta 680 y yo les hubiese puesto cuánto cuestan 2 kilos, ustedes sabrían que tendría que sumarlo o multiplicarlo por 2. O si les digo quiero 5 kilos, sabría que tendrían que multiplicarlo por 5. Entonces, si yo digo 2,5, no va a cambiar mi razonamiento, sigue siendo multiplicación. Entonces, eso es lo importante, que entiendan que si yo les digo una fracción, ustedes pueden traducir primero el ejercicio a números más fáciles para pensar cuál es la operatoria y luego reemplazar esos números por los que pueden ser más complejos como una fracción o un decimal. Veamos otro problema. Dice, una noche Vanessa pidió una pizza por teléfono y se comió 1/4 de ella. Cuando la recibió, al día siguiente, en el almuerzo, se comió 2/5 de la pizza que le quedaba.
¿Qué fracción de la pizza que recibió se comió en el almuerzo al día siguiente? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Qué les suena? ¿Qué operatoria creen que está por aquí? Estos tipos de ejercicios ya los hemos resuelto otras veces. Profe, ¿puede repetir la pregunta que tengo la conexión mala? ¿Qué tipo de operatoria tendría que realizar acá para resolver el problema? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Restar? Restar. ¿Por qué restar? Porque tiene así un cuarto y se comió lo que, o sea, tiene, la pizza está dividida en 4, ¿Ya? y después se comió un cuarto, entonces le quita 1. O sea, tenemos nuestra pizza, la dividimos en 4 partes, que deberían ser iguales, y ella se comió una, ¿cierto? Primero. Entonces, después le quedaron 3 partes. Y después dice que se comió 2/5 de lo que quedaba. ¿Eso significa que tendría que restarle 2/5? Multiplicar. Multiplicar. ¿Por qué multiplicar? ¿Qué palabra clave tenemos acá? D. El D. Ahí dice se comió 2/5 de la pizza que le quedaba. Ese D es el que no está dando la pista, porque no es que se comió 2/5 del total, se comió 2/5 de lo que ya le quedaba. Entonces, en este caso, para resolver el problema, primero tenemos que ver esa frase. Dice, en el almuerzo se comió 2/5 de lo que le quedaba. Es decir, 2/5 de, entonces aquí nuevamente tenemos partes de una cantidad. ¿Y qué era lo que le quedaba? ¿A qué corresponde lo que le quedaba? ¿A qué número? A los 3/4, muy bien, a esa fracción, porque ella se comió una parte de 4, por lo tanto le quedó 3/4. Entonces ahora yo tengo 2/5 de lo que queda, es decir, la parte de un número, por lo tanto en este caso se transforma a 2/5 por 3/4, que es lo que le quedaba. Siempre traduzcan el lenguaje natural a matemático. Entonces aquí siempre tienen que acordarse que si aparece la parte de una cantidad, es una multiplicación la que yo estoy viendo. En este caso, si resolvemos esa multiplicación, chiquillos, ¿qué vamos a obtener? Díganmelo en el chat. ¿Qué vamos a tener si multiplicamos 2/5 por 3/4? Profe, ¿lo puede decir por micrófono? Ya, Ernesto. Multiplicamos, ¿qué cosa? El 2 por el 3 quedaría 6 y el 5 por el 4 quedaría 20. Muy bien, nos multiplicamos, nos quedaría 6/20. ¿Puedo simplificar eso, Ernesto? Por 2. Por 2. ¿Y qué nos quedaría si simplificamos por 2? 3/10. Muy 3 sobre bien, 10. 3 sobre Profe, no la 10. escucho. ¿No me escuchas? ¿Ahora sí? La escucho muy pegado, profe. Quizás eres tú, Ernesto, pero los demás me escucharon bien. Sí, bien. Sí, puede ser el Ernesto que está fallando ahora él. Ya, pero en este caso nos quedó 3/10. ¿Qué significa este 3/10? En este caso, como nosotros estábamos buscando la fracción que recibió, que corresponde a lo que ella comió en el almuerzo. Entonces, en este caso, sabíamos que lo que ella comió en el almuerzo fue 2/5 de lo que quedó, es decir, 3/10. Entonces, al final, ella se comió 3 partes de 10 de la pizza en total, ¿sí? Entonces, ahí resolvimos ese problema. Finalmente, para terminar, porque a ver, déjenme ver cuánto es lo que me queda. Sí, ya. Vamos a resolver otro problema. Dice, Camila quiere realizar una bandera de la prueba que tenga las siguientes medidas. ¿Cuál será el área de la bandera? Pregunta, ¿qué figura tiene la bandera de la prueba acá? ¿Qué figura geométrica es? ¿Un triángulo? Rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Se multiplica. ¿Qué se multiplica? Largo por ancho.
Largo por ancho. Entonces, en Largo este por caso, ancho. multiplicamos largo por ancho. Este ejercicio lo vamos a hacer rápido porque ustedes ya lo saben hacer. Entonces, multiplicamos 12 quintos por 7 cuartos. ¿Qué resultado vamos a obtener, Diego Lucero? Espera, profe, porque estaba Ya, arreglando esto. los demás vayan Profe, escribiendo lo en la podría decir yo, no sé si esté bueno porque lo hice rápido. Déjame, vamos a 84 sobre esperar al Diego, vamos a esperar al Diego. Dímelo por chat, 84 dímelo por partido en chat. 20. Oh, no me escuchaste, dijiste la respuesta. Pero ya varios lo han dicho también. Perdón, profe, es que la escucho un poco cortado. Sí, 12 por 7 en este caso, tal como dijo Ernesto, nos queda 84 veinteavos, pero el Diego Lucero lo que nos va a decir es si se puede simplificar o no esta fracción y por cuánto la simplificamos. ¿Por cuánto simplificamos, Diego Lucero, 84 veinteavos? ¿Por cuánto se puede? Por 2. Por 2. ¿Y qué vamos a obtener si simplificamos por 2? 42 sobre 10. Muy bien, 42 sobre 10. ¿Puedo simplificar eso? ¿Sí? ¿Por Sí, cuánto? Por 2. Bien. ¿Y cuánto nos va a dar? Da, creo que da, Bien, los que están en el chat. Muy bien, Fernanda. Muy bien, ya va. Ricardo. 21 sobre 5, Muy bien, 21 quinto. Excelente. creo. Muy bien. Ah, bueno, sí, estoy Y bien. ahí calculamos entonces el área del rectángulo. Acuérdense siempre que el área del rectángulo es largo por ancho y acá simplemente utilizamos las fracciones para multiplicarlas, ¿cierto? Alguien podría decir, no, profe, en realidad yo prefiero multiplicar números decimales, pero el ejercicio sería muy largo porque había que transformar las fracciones a decimal y luego hacer la multiplicación, ¿cierto? Finalmente, último ejercicio, último problemita. Dice, 3 corredoras salieron a entrenar. Amalia recorrió 4,12 kilómetros. Luciana, 1,55 kilómetros más que Francisca. Y esta última, es decir, Francisca, ella corrió un entero 8,25 kilogramos menos que Amalia. ¿Cuántos kilogramos, o sea, cuántos kilómetros recorrió en este caso Luciana y Francisca? Disculpen. Entonces, el primer dato que tenemos en este caso que calcular es cuánto recorrió Francisca o Luciana, que son los dos casos que tenemos que encontrar. Sabemos que Francisca recorrió un entero 8,25 kilogramos menos que Amalia, y Amalia corrió 4,12 kilómetros. Digo kilogramos, no sé por qué digo kilogramos, kilómetros. Entonces, si sabemos que Francisca recorrió esa cantidad de kilómetros menos que Amalia, ¿qué operatoria tendría que realizar? Una resta. Una resta, muy bien, José. Tenemos que hacer una resta en este caso entre los 4,12 kilómetros que corre Amalia menos el 1 entero 8,25 kilómetros menos que corrió Francisca. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer? Pareciera largo, ¿cierto? Transforma la fracción a decimal o decimal a fracción. Muy bien, transformo la fracción a decimal o el decimal a fracción. En este caso transformé el número mixto a fracción primero, que me quedó 33/25. Acuérdense que se multiplica el 1 por 25 y le sumo 8 para transformar la fracción impropia. Y luego, acá lo que vamos a hacer va a ser resolver esa operatoria. Pero todavía no lo vamos a hacer porque el cálculo es lo de menos, ¿cierto? Lo importante es plantear primero el ejercicio. Veamos ahora qué hay que hacer para calcular lo de Luciana. Dice que Luciana corrió 1,55 kilómetros más que Francisca. Entonces aquí sí me doy cuenta que sí tengo que calcular lo de Francisca, ¿cierto? Entonces, para calcular lo de Francisca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar entonces en este caso
¿El decimal a fracción o la fracción a decimal? ¿Qué les acomoda más? El decimal a fracción. ¿El decimal a fracción y después igual los denominadores? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería el 4,12 en fracción? 412 partido en 100. Muy bien, 412, escribo el número completo sin la coma, 412. Abajo escribo un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales hay. Acá tengo 2 decimales, entonces me quedaría un 100. Entonces tengo 412 sobre 100 menos 33 sobre 25. Pregunta, entre el 25 y el 100, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 25 y 100? ¿El 100? El 100, muy bien. Por lo tanto, ¿amplifico la primera o la segunda fracción? La segunda. La segunda. ¿Y por qué número tendría que amplificar la segunda fracción? ¿El 25 por cuánto lo amplifico para que sea 100? 4. Por 4, excelente, José, por 4. Entonces, en este caso, ¿qué números tendría que escribir en el numerador? En la primera, como tengo ya el denominador 100, no se amplifica por nada, así que queda el 412, ¿cierto? Y la segunda, ¿qué fracción me va a quedar si la amplifiqué por 4? ¿Cuánto es el 33 por 4? 132. Muy bien, 132. Entonces aquí nos va a quedar 412 menos 132. ¿Y cuál va a ser el resultado acá? Por el chat ya me están diciendo algunas respuestas. Sabemos que el denominador va a ser 100. ¿Cuánto me va a quedar en el numerador? Profe, ¿lo puedo decir por el micrófono? ¿Sí? 27, creo. 27. 412 menos 132. ¿Lo puedo decir yo? ¿Sí? 480. 480. No, espere. No puede dar más porque estamos restando. Ahí la Martina también me lo dijo en el chat y la Emilia también. 280. 280. Muy bien, 280 sobre 100. Pregunta, si yo quiero transformar 280 sobre 100 a número decimal para que cuando calcule lo de Luciana sea más fácil, ¿qué número decimal equivale a 280 sobre 100? Miren, los ayudo. Voy a simplificar un 0 para que sea más chica la fracción, es decir, simplifiqué por 10. Por lo tanto, me queda 28 décimos. ¿A qué número decimal va a equivaler? ¿Va a ser equivalente? 2,8. Muy bien, y la Emilia también lo dijo en el chat, 2,8. Acuérdense en este caso que si yo escribo el número completo y tengo un 10 en el decimal, significa que se corrió la coma a un espacio, por lo tanto es 2,8. Entonces en este caso Francisca, ella corrió 2,8 kilómetros, ¿sí? Que significaba que era un entero 8,25 kilómetros menos que Amalia. Y Luciana corrió 1,55 kilómetros más que Francisca. Es decir, para calcular lo de Luciana, ¿qué operatorio tendría que realizar? ¿Cómo calculo lo de Luciana? Fernanda Madrid, ¿estás por ahí? Sí, profe. Feña, ¿cómo calculo cuánto corrió Luciana si me dice que es 1,55 kilómetros más que Francisca?
Espérese. Sumar lo que hizo Francisca, ¿Ya? ¿Más? o sea, más más 1,55. Muy bien, entonces acá sumamos el 2,8 más el 1,55. Bien, Feña. Le vamos a preguntar ahora, a ver quién no ha participado aquí. Martina, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablar por micrófono? Martina, dije Martina. Los dos me preguntaron si dije Martina o Martina. La Martina, quiero saber si puede hablar ahí por micrófono. Sí, sí puedo hablar. Ya, Martina, ¿te acuerdas cómo se suman los números decimales? ¿Qué había que considerar? Correr la coma. ¿Correr la coma? ¿O alinear la coma? Alinear la coma. Muy bien, Martina. En este caso, para sumar los números decimales, acuérdense que se debe alinear la coma. Es decir, en este caso, yo tendría que poner 2,8 y acá, bajo esa coma, escribir el 1,55, de tal forma que las comas me queden alineadas. No me quedó muy bonito, pero se alcanza a notar. Y en los espacios que quedan en blanco, yo completo con 0. Entonces, en este caso, me queda 2,80 más 1,55. Si hacemos esa suma, ¿qué resultado vamos a obtener? 4,35. Muy bien, en este caso sumamos, entonces 0 más 5 nos queda 5, 8 más 5 nos queda 13, entonces dejo una de reserva, mantengo la coma alineada en el resultado y sumo 2 más 1, 3, más 1, 4. Entonces en este caso me queda 4,35. Es decir, Francisca, ella corrió 2,8 kilómetros, Luciana 4,35 y sabíamos que Amalia corrió 4,12. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, hoy día hemos recordado todo lo que ya hemos trabajado y que simplemente tiene relación con la resolución de problemas. Acá la idea, yo lo que vi, que me di cuenta que les costaba, es que como estuvimos mezclando distintas operatorias con distintos números, había que recordar cosas que no necesariamente trabajamos hoy día, que fue al principio la operatoria combinada, ¿cierto? Entonces había que recordar al final todo lo que hemos visto. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Qué cosas no se acordaban que recordaron hoy? ¿Qué me pueden decir? Lo del mínimo común múltiplo. No Lo me del acordaba mínimo si se común sumaba múltiplo, al final o se multiplica. no se acordaba si se sumaban o se multiplicaban los números. ¿Qué más? ¿Qué más se acordaron o aprendieron que no recordaban? A la resolución de los problemas. Resolución de problemas, sí, siempre es importante ejercitarlo, ¿cierto? José Ignacio, ¿recordaste algo que habías olvidado o todo lo manejabas bien? Bueno, uno que me había costado era bueno, no sé muy bien cómo se llamaba el ejercicio, bueno, no sé muy bien cómo se llamaba el ejercicio en sí, pero era el de era el último que hicimos, el que hicimos hace unos momentos. Ah, ya. Ahí ¿Pero qué empecé parte te costó más de ese esa. ejercicio? La de cuando había que calcular cuánto recorrió Francisca y después la de la otra amiga y me empecé a confundir. Ah, por la mezcla de los números. Sí. Ajá. En tu caso, Nicole, ¿había algo que no recordabas? Un poquito del mínimo común múltiplo, pero, o sea, sí sabía cómo hacerlo, sino que se me había olvidado poner eso en los números, de ver cuánto te daba el resultado. Ah, amplificar después las fracciones. Exacto. Claro. Eso se me había olvidado. Ernesto, Es lo mismo que José. lo mismo, también te había Me enredé costado. mucho en la última. Claro, porque era mucho cálculo, ¿cierto? Mucho transformar, volver entre fracción, entre No, y decimal. aparte te requiere comprender bastante la pregunta a Claro. fondo y a mí no me da,
bien con los problemas. O sea, Claro, y ahora ayuda igual lo mucho. hicimos rápido, entonces a veces requiere que uno lo lea más de una vez, ¿cierto? Muy bien. Pregunta, ¿me podrían decir cuál es mayor y cómo podrían verificar qué es mayor? ¿7/5 o 1,5? ¿Quién es mayor? 1,5. Ya, me dijeron 1,5. 1,5 por acá. En el chat, díganme, ¿qué creen? ¿Quién es mayor? ¿1,5 o 7/5? 7/5. Me dijeron 7/5 y 1,5. Después vamos a preguntar cómo lo verificamos y con eso vamos a terminar. Oh, el chat está dividido. 7/5 o 1,5. 1,5. Diego, ¿por qué 1,5? Porque al transformarlo a fracción, da 15 sobre 10. Ya, lo transformaste a Y es mayor fracción que el... y nos quedó, ahí ese un 5, 15 sobre 10. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el otro? ¿Con eso yo puedo decir cuál es más grande automáticamente? Sabemos que el 1,5 es 15 sobre 10. ¿Cómo puedo ahora ver el 7/5 para poder compararlo con el 15 décimo? Era así como el que tenía menor denominador eran las fracciones y más grandes. ¿Siempre pasaba eso o solo en algunos casos? Ahí no sé. Vamos, ¿qué técnicas utilizarían para decir cuál es mayor? Dibujar Ya, dibujar podría ser una. o igualarlo. Igualarlo. ¿Cómo sería igualarlo? Ver el mínimo común múltiplo entre 5. Si yo les digo, Ver tengo el el 7/5, cuál ¿cómo lo puedo amplificar para que me quede denominador 10 y así sea igual al otro? por 2. Por 2, por lo tanto, ¿qué fracción sería equivalente a 7/5? 14/10. Muy bien, 14/10. Entonces, si ahora tengo 14 décimos y 15 décimos, ¿quién es mayor? 15 décimos. 15 décimos, es decir, el El 1,5 15 es más décimo. grande que el 7/5, ¿cierto? Y acá aplicamos una estrategia que fue transformar a fracción e igualar denominadores. En este caso, el 1,5 lo transformamos a fracción y el 7/5 lo amplificamos para que quedara con denominador 10 y ahí igualar. ¿Qué otra técnica podría haber utilizado yo para resolver esto? Bueno, simplemente dejar el decimal y ¿Ya? transformar la fracción en decimal y más fácil. Muy bien, Diego. Otra técnica es dejar el 1,5 igual y transformar solamente el 7/5 a decimal. ¿Y cómo se transformaba una fracción a decimal? ¿Alguien lo recuerda? Dividiendo. Dividiendo. En este caso tendría que dividir el 7 El dividido en numerador 5. por el denominador. Muy Bueno, bien. Y ahí dividido nos por el hubiese denominador. dado, en este caso, si ustedes transformaron a decimal, les debió haber dado 1,4. 1,4. Entonces, entre 1,5 y 1,4 era mayor el 1,5. Muy bien ahí, chiquillos. Profe, de bromita que eran iguales. ¿De bromita eran iguales? No, no eran iguales, pues. Había una diferencia ahí, pues. No, pero de uno solo, casi son iguales. Casi son Imagínense, iguales, sí, pues. uno es Por eso puse el casi. ejercicio, porque yo sabía que podía haber confusión acá, pues. Y esto es lo que vamos a reforzar también la próxima clase, que es el viernes. Vamos a reforzar también profe, el esto está comparar, súper fácil. el ubicar en rectas numéricas, que yo sé que lo hemos visto, pero lo vamos a reforzar. Entonces, en este caso, acordarse que existen distintas técnicas para resolver este ejercicio de comparación, que es lo que vamos a ver el viernes, ¿ya? Finalmente, después de esta clase, lo que tienen que hacer es resolver la formativa número 3. Los que no han resuelto la formativa 1 y 2, favor ponerse al día y hacer la 3 también. Apenas termina ahora la clase, yo voy a subir el video a YouTube, se los voy a enviar y les voy a mandar el link de la formativa también. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme.